Amados hermanos y hermanas de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos y televidentes que ofrecen el culto a través del internet en el mundo entero. El verso 1 del pasaje de hoy cita: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Cuando dice después de esto, se refiere a la situación posterior a que todas las cosas que les he explicado hasta el capítulo 6 han acontecido. El hecho que los ángeles hayan detenido los vientos significa que los ángeles han recibido la autoridad de controlar el viento y están impidiendo para que no soplen los vientos. Y no solamente con el viento, los ángeles manejan el clima del planeta Tierra y todo principio que controlan el sol, la luna y las estrellas conforme a la voluntad de Dios. Cuando dice que los ángeles estaban de pie sobre los 4 ángulos de la tierra y detenían los 4, quiere decir que impedían para que no sople el viento en todas las 4 direcciones de la tierra, este, oeste, sur y norte, es decir, en el mundo entero. ¿Pueden ustedes imaginar una situación en la que no exista el viento a donde quiera que vaya? El aire será impuro y asfixiante, ¿no es así? Sin embargo, si se emplea el conocimiento y pensamiento del ser humano, no podrá entender bien cómo es posible detener el viento del mundo entero. No obstante, si se controla al abrir el espacio espiritual, es posible detener así el viento. Nuestros hermanos podrán entender más fácilmente sobre estas cosas, puesto que han venido experimentando hasta ahora innumerables obras de Dios que se manifiestan usando el espacio espiritual. Por ejemplo, aunque una gran nube negra esté cubriendo el cielo entero, si Dios abre la puerta que conecta con el espacio espiritual y absorbe esas nubes al espacio espiritual, en un instante se revelará un cielo claro. En cambio, si necesita nubes o lluvia, en ese momento también puede abrir el espacio espiritual y trasladar las nubes que hay en otra región al área que necesita. Y no solamente con las nubes, pese a que venga algún tifón grande, si Dios obra, puede abrir el espacio espiritual y así absorber ese tifón. Por eso puede hacer que ese tifón sea extinguido dentro del espacio espiritual o debilitar la fuerza del tifón y así devolverlo al espacio carnal. Claro, en cada ocasión se determinará en qué método se hará dependiendo de la ley de la justicia más adecuada. Es decir, no solamente extinguirá el tifón siempre, sino que dependiendo del tiempo podrá solamente debilitar la fuerza del tifón o a veces solamente detenerlo por un tiempo y luego cambiar solo la ruta o dirección de ese tifón. De esta manera, Dios puede hacer parar el viento si lo desea. Eso no significa que Dios intervenga y cumpla todos estos fenómenos directamente. Tal como se menciona en el pasaje de hoy, los ángeles los controlan recibiendo la orden de Dios. Entonces, ¿qué fenómenos acontecerán en esta tierra cuando el viento se haya acabado completamente? Es un problema grande si un fuerte viento semejante al tifón sopla. Pero por el otro lado, si no hay nada de viento, en general surgirán problemas muy serios en el planeta Tierra. Más que nada, ya no acontecerá circulación atmosférica ni marina en el planeta Tierra. Gracias a que el aire se ha calentado en la región tropical, se traslada al área donde el aire es frío, y por un lado el aire frío de una región fría pasa a un área caluroso. Así se regula y se mantiene la temperatura total del planeta Tierra, y la circulación continua de las corrientes cálidas y frías del mar también regulan y mantienen la temperatura del planeta Tierra. Sin embargo, si no existe el viento, tanto el aire como el agua del mar no podrán trasladarse, sino que permanecerán en el mismo lugar. Como resultado, los lugares calurosos se volverán aún más calientes y los lugares fríos cada vez más fríos. La región desierta será cada vez más agrandada y el hielo de la región polar se extenderá más
y finalmente el área en el que puede vivir el ser humano seguirá disminuyéndose. Y si no hay viento, las nubes que se han formado sobre el mar no podrán trasladarse hacia la tierra, por lo que en una región interior, sin litoral o mar, no lloverá casi y en regiones costeras lloverá frecuentemente. En una zona industrial o ciudad con mucho humo de carro, no será provisto un aire nuevo y fresco. Así la contaminación se volverá cada vez más grave y finalmente será difícil incluso de respirar. De este modo, con tan solo pensar en algunas situaciones que pueden surgir cuando no sopla el viento, podemos saber lo grave que es el fenómeno de que no haya viento. Así como hemos examinado la palabra hasta el capítulo 6, en ese momento el mundo entero ya tendrá un ambiente muy contaminado debido a la guerra y desastres naturales. En esa situación, al detenerse el viento, en esa magnitud la contaminación ambiental se empeorará más y llegará a ser un estado difícil para que viva el ser humano. No obstante, cuando dice en el pasaje de hoy que los ángeles hicieron detener el viento, no solamente hace referencia al viento físico. El segundo significado del viento del pasaje de hoy espiritualmente se refiere a la tribulación y guerra. Es decir, el hecho que hayan hecho detener el viento significa que al entrar a los 7 años de tribulación se verán como si las muchas guerras y tribulaciones que acontecieron en diferentes partes del planeta Tierra se apaciguaran por un tiempo muy corto. Y tal como sale a partir de la palabra el versículo 2, durante el breve tiempo en el que los siervos de Dios sean sellados, las plagas que apresuran el fin del planeta Tierra se mitigarán y se disminuirán por un momento. Los versos 2 al 3 menciona: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando se firma un contrato entre las personas, suelen poner sello que lo comprueba. Por eso, en el sello existe el significado de promesa. En el pasaje dice sello de Dios. Juan ha escrito el sello del Dios vivo y está colocando la expresión vivo. Con esto está enfatizando de la verdad de que Dios ciertamente está vivo y obra. Así que lo que Dios ha prometido y sellado se hará realidad sí o sí. A continuación dice el pasaje de que el ángel que tiene el sello de Dios subió de donde sale el sol. Algunas personas, cuando explican esto de donde sale el sol, dicen que se refiere a un determinado país o región que está en el oriente. Mas espiritualmente no significa eso. Cuando dice de dónde sale el sol, no se refiere a una región específica del planeta Tierra, sino espiritualmente donde está el trono de Dios. Para que un ángel reciba el sello de Dios, debe ir a donde está Dios. En otras palabras, recibirlo desde el trono de Dios. Entonces, ¿por qué expresará el pasaje de hoy que habrá recibido de donde sale el sol en vez de decir que lo recibió del trono de Dios? En esto existen varios significados múltiples que no se puede explicar con una sola frase. Primero, el sol espiritualmente hace referencia a la mañana y claridad. Llega a ser el punto de partida en el que el mundo gira. Es decir, teniendo como punto de partida el amanecer, las 24 horas del día, las 4 estaciones, la subdivisión estacional y el año. Son determinadas. De este modo, tal como el sol llega a ser el punto de partida en el que giran todas las cosas del mundo, Dios llega a ser el criterio de todas las cosas del mundo y es quien gobierna la vida, la muerte, la dicha y la desgracia de la humanidad. A fin de explicar que Dios es así el criterio de toda la creación, en el pasaje de hoy se expresó el lugar donde está el trono de Dios, el lugar de donde sale el sol.
En siguiente lugar, la razón por la que describió el trono de Dios como el lugar de donde sale el sol es para representar la omnipresencia de Dios. Significa que Dios se encuentra en el mundo espiritual, mas también está en cualquier lugar de este mundo físico y así gobierna toda la creación. Hermanos, a donde quiera que vayan ustedes en el mundo, podrán ver dónde sale el sol. Tanto en Corea como en China y en Estados Unidos, en cualquier lugar, si observan hacia el este, de ese lado saldrá el sol. Aunque desde áreas remotas de África o dentro de una montaña profunda de América del Sur, aún desde esos lugares podrán ver la salida del sol. De igual forma, Dios también está en cualquier parte del mundo y así tiene el control sobre toda la creación y el ser humano. En tan solo este versículo que se menciona de donde sale el sol, hay varios significados espirituales así. Y así de donde sale el sol, el ángel subió y el motivo por el que apareció este ángel es para proclamar la providencia y salvación de Dios. Es decir, aún en medio de los 7 años de tribulación, donde toda la humanidad está destruyéndose, queda por último la providencia de Dios, quien desea abrir una oportunidad de salvación otra vez. Y el hecho que este ángel haya clamado a gran voz hacia los 4 ángeles que detenían el viento, demuestra que ese ángel tiene en esa magnitud una gran autoridad. Incluso entre los numerosos ángeles existe una clara jerarquía. Y la majestad y autoridad varía dependiendo del deber de cada uno. Pero si es un ángel que ha traído directamente el sello de Dios, será semejante al mensajero que entrega la carta del rey en esta tierra, por lo que tendrá una gran autoridad. Si leemos los versos 3 al 5 que siguen, registra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De las 12 tribus de Israel salen 144,000 siervos que fueron sellados. Amados hermanos, sobre los 144,000 siervos de Dios que se mencionan aquí, es un contenido realmente difícil de explicar de entre los temas de Apocalipsis. En ese momento ya los creyentes que tienen fe para ser salvos habrán sido arrebatados y entrado al banquete de bodas. Mas nuevamente aparecen los siervos de Dios. Es más, el número de ellos no es pequeño y cada una de las tribus de Israel tienen 12,000. En total sale una gran multitud de 144,000 personas. Por lo que no se puede comprender con la mente humana. Por eso suelen haber diferentes suposiciones y explicaciones erróneas sobre esto. Algunos dicen que los 144,000 es el número de los israelitas salvos en los 7 años de tribulación, y otros afirman que es el número de personas que son salvos al morir como mártires durante los 7 años de tribulación. Sin embargo, esto es imposible de conocer y explicar con el pensamiento humano. Se podrá conocer solo si lo revela Dios, quien hizo que la Biblia fuera registrada mediante la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué clase de personas serán estas 144,000? En simples palabras, ellos son los siervos que cumplen la providencia y la salvación de Dios al recibir una misión especial durante el periodo de los 7 años de tribulación. La misión de estos siervos es proclamar una vez más la doctrina de la salvación en medio de una época frustrante y desesperante que parece que toda esperanza de salvación ha terminado, para así cumplir la providencia de la salvación de espiga. Entre las almas que han quedado en los 7 años de tribulación también hay personas que no han podido aceptar al Señor, no porque hayan tenido un corazón endurecido, sino porque no pudieron escuchar para nada del Señor o porque nadie les compartió de Él correctamente. Por ejemplo, pueden existir personas que nacieron en un entorno en el que no pueden escuchar para nada sobre Jesús. Entre las regiones islámicas también, si es una zona muy apartada en la que no tenía contacto con el exterior, puede haber personas allí que no pudieron escuchar ni una vez del Evangelio. Incluso de entre esas personas hay personas que aceptarían al Señor si tan solo escuchan el Evangelio porque tienen una buena conciencia.
Y asimismo puede existir personas que sí han escuchado sobre Jesús, mas no pudieron aceptar al Señor porque nadie pudo explicarles con precisión por qué Jesús es el Salvador. Pese a que el periodo del cultivo humano que Dios determinó ya terminó, el Dios abundante de misericordia desea dar a estas almas también otra oportunidad de salvación. Por ello coloca a los 144,000 evangelistas. Así como un agricultor recoge y aprecia hasta el último un tallo de espiga caído al suelo, Dios examina esta tierra una y otra vez para salvar al menos un alma más del momento final. La Biblia registró que los evangelistas que tienen este deber salen de cada tribu de Israel. No obstante, no solo se refiere físicamente a los israelitas. Sobre el significado espiritual de estas 12 tribus de Israel, les explicaré en la próxima prédica. Las 12 tribus de Israel que se menciona en el pasaje de hoy es una expresión que representa el significado espiritual de que son personas que han sido escogidas por Dios. Ellos eran personas de cada pueblo del mundo entero que antes no conocían de Dios. Claro, de entre ellos está incluido también el pueblo de Israel. Ellos antes no conocían bien sobre Jesús y tampoco tuvieron la oportunidad para creer en Él. Y quedaron en los 7 años de tribulación. Algunos de ellos, cuando tuvieron la oportunidad de escuchar sobre Jesús, habían creído ambiguamente mediante su buena conciencia, pero al tener un corazón tímido o cohibido, no pudieron escoger al Señor con determinación. Sin embargo, al enfrentar el arrebatamiento con sus propios ojos y también las situaciones de los 7 años de tribulación, ellos en su buena conciencia se dan cuenta de que la palabra de Dios es verdad. Al tener conocimiento sobre el cristianismo y ver que las cosas de la realidad se encajan exactamente con la palabra de Dios, llegan a creer en Dios y aceptar al Señor. Así, cuando las 144,000 personas han sido selladas, llegan a comprender sobre el Señor y el Evangelio. Ahora ellos comparten el Evangelio a las personas con sus vidas. Ellos, en lugar de preocuparse solo de su propia salvación, a fin de salvar, sea como sea, al menos un alma más, comparten la palabra de Dios y el Evangelio que han comprendido y finalmente mueren. No obstante, entre ellos habrá casos que son martirizados por aquellos que no quieren la difusión del Evangelio. Mas habrá muchos más casos que mueren por severos desastres naturales y guerras. Pero esto también es la gracia de Dios. Al ser muy deficiente la situación de los 7 años de tribulación, si pueden ser salvos en medio de ello, en realidad podrías decir, al contrario, que el abandonar pronto el cuerpo físico es bendición. Y en la palabra que dice que los sella, también contiene el significado de que Dios da una gracia y poder especial a ellos. Hoy en día, en el tiempo del Espíritu Santo, Dios sella en el corazón a los hijos de Dios con el Espíritu Santo como señal de que fueron salvos. Sin embargo, el tiempo de los 7 años de tribulación ya es una época en la que el Espíritu Santo ha sido retirado. Por ende, no sellará en el corazón. Deben ser mártires solo con su propia voluntad y fuerza, sin la obra o ayuda del Espíritu Santo. No obstante, los 144,000 personas que se mencionan en el pasaje de hoy fueron colocadas mediante la providencia de Dios, por la que, aun siendo una situación en la que el Espíritu Santo ha sido retirado, Dios les da una ayuda especial. Dios sella con su respaldo para que ellos puedan vencer en medio de todo entorno y condición hasta que cumplan su voluntad, aún dentro de las plagas severas de los 7 años de tribulación. Y así, cuando las personas que fueron selladas por Dios vayan por muchos lugares compartiendo el Evangelio, habrá muchos que los escuchan y aceptan al Señor. En el versículo 9 el pasaje cita: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice, una gran multitud, la cual nadie podía contar. A tal magnitud, un gran número de personas entrarán al camino de salvación al ser evangelizados por los 144,000. Esto quiere decir que todavía queda al menos personas que aceptarían al Señor al escuchar del Evangelio, al tener una mínima conciencia buena en su corazón. Y en el caso de haber escuchado tarde el Evangelio también, algunos deben pasar por el proceso de martirio, mas muchos de entre ellos morirán debido a los desastres naturales y la guerra. Y el morir así podría decirse que es al contrario más bendición en medio de los 7 años de tribulación. Pese a que escucharon y creyeron en el Evangelio tarde, al morir por las calamidades de los 7 años de tribulación, en vez de pasar por el proceso de martirio, en el que deben vencer el sufrimiento, relativamente habrán recibido en paz la gracia de salvación. Con esto, ustedes al escuchar este mensaje jamás deben pensar fácilmente diciendo, aunque quede en los 7 años de tribulación, no necesariamente debo morir como mártir. Existe esa forma o método para ser salvo. Las personas que llegan a creer en el Señor durante los 7 años de tribulación y alcanzan la salvación al morir debido a un desastre natural o guerra en medio de esa calamidad son diferentes a las personas que quedaron en esta tierra después de haber llevado una vida de fe como paja, aún diciendo creer en Dios. La mayoría de ellos son personas que no pudieron creer en su corazón porque no habían podido escuchar de Jesús antes, o porque no pudieron conocer correctamente sobre el Evangelio, o porque no hubo una evidencia de la que podían creer. En cambio, las personas que quedaron en esta tierra por llevar una vida de fe como paja, aún habiendo dicho que creían en el Señor y aún habiendo llevado su vida de fe, viendo las evidencias de fe, no pueden llegar fácilmente a la salvación. La mayoría de estas personas deben pagar el precio de su pecado que han cometido antes a través del proceso llamado martirio para así alcanzar la salvación. Hermanos, entonces, ¿dónde será el reino de los cielos en el que morarán estas almas que han sido salvas durante los 7 años de tribulación? Lo primero que debemos recordar es que los 144,000 evangelistas tendrán un reino diferente al de las personas que aceptaron al Señor al escuchar el Evangelio de parte de ellos. En el caso de los 144,000 evangelistas, ya sea que ellos mueran por una tortura o persecución o por diferentes calamidades mientras compartían el Evangelio, Dios reconocerá su muerte como martirio. Él reconocerá como el 4º nivel de la fe que entrega incluso su vida por amar sumamente a Dios. Por eso el reino al que entrarán ellos, los 144,000, llega a ser el tercer reino de los cielos. Por el otro lado, las numerosas personas que fueron salvas al escuchar las palabras de los 144,000 evangelistas equivalen al nivel de haber recibido solo la salvación. Por ello, entrarán al paraíso, que es el reino celestial que corresponde al primer nivel de la fe. Entre ustedes quienes escuchan este mensaje, puede haber algunos que digan que es confuso. Podrían pensar, pastor, antes cuando explicó, dijo que las personas que quedaron en los 7 años de tribulación, aunque mueran como mártires con mucho sufrimiento, iban a recibir una salvación vergonzosa a la periferia distinguida en el paraíso. ¿Por qué esta vez dice que pueden entrar al tercer reino al morir como mártires? Y dijo que durante los 7 años de tribulación, al ser muy cruel la tortura, iba a haber muy pocas personas que serán salvos al morir como mártires. Pero ¿por qué hoy dice que el número de salvos será muy grande? Sin embargo, no tiene por qué ser confuso. Tal como les he explicado brevemente, los que son salvos a duras penas solo al morir como mártires en los 7 años de tribulación y entran al paraíso, son los creyentes que son como paja. Son personas que ya habían escuchado del Evangelio antes de los 7 años de tribulación, decían creer en Dios y se congregaban a una iglesia, mas al no tener una verdadera fe, vivieron comprometiéndose con el mundo y quedaron en esta tierra. No obstante, los 144,000 personas que fueron selladas tienen un corazón y situación completamente distinto. Antes, pese a que no conocían de Dios, vivieron en bondad y después de que llegaron a conocer de que Dios es verdadero, tienen ese corazón que pueden ofrecer su vida a Él.
son mensajeros de Dios que quien conoce todas las cosas son mensajeros de Dios, quien conoce todas las cosas, y Él ha preparado para usarlos en el último tiempo con los 2 testigos. Por ende, cuando ellos hayan terminado la misión de compartir con su vida el Evangelio, Dios les dará el requisito de entrar al tercer reino, al igual que las personas que murieron como mártires en la época del Espíritu Santo. Y la palabra que llega a ser el fundamento de que ellos pueden entrar al tercer reino se menciona en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, el 4 y el 5 explican nuevamente sobre los 144,000 siervos de Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando les expliqué sobre el capítulo 6, salió la escena en la que los creyentes de paja apelan a Dios pidiendo que venga, pese a que han muerto como mártires y han sido salvos a duras penas. Quiere decir que en esa magnitud les hace falta bondad en su corazón y que no han podido circuncidar el corazón. Pero la palabra dice que estos 144,000 evangelistas no tienen mentira en sus bocas y tampoco tienen mancha. Es más, dice la palabra que son personas que no se contaminaron con mujeres y que son vírgenes. Aquí mujer se refiere al mundo. Por ende significa que ellos no se contaminaron del mundo y que guardaron a sí mismos en pureza. Y tal como dice, siguen al Cordero por donde quiera que va, quiere decir que ellos siguen la voluntad del Señor, obedeciendo únicamente a la palabra del Señor hasta incluso desechar sus vidas. Por ello podemos saber que ellos son personas que poseen el requisito digno de entrar al tercer reino delante de Dios. A continuación, la gran multitud que se menciona en el versículo 9, es decir, las personas que aceptaron al escuchar el Evangelio por medio de los 144,000 evangelistas, su situación es diferente también a la de los creyentes paja. Ellos, a diferencia de los creyentes paja, que vivieron en medio del pecado, comprometiéndose con el mundo, aún habiendo escuchado del Evangelio antes, no habían tenido oportunidad para poseer fe. Es decir, son personas que tienen por lo menos una buena conciencia por la que si hubiesen escuchado antes el Evangelio, habrían llevado una buena vida de fe y luego ser arrebatados. Claro, no tienen un corazón o naturaleza como los 144,000 evangelistas, mas poseen una buena conciencia por la que pueden tener fe. Y así Dios tiene misericordia de ellos y les da la oportunidad para alcanzar salvación. A estas personas podría ser abierto el camino para morir como mártir temprano por la gracia de Dios. O Él les abre el camino para evitar una tortura severa o tribulación de persecución. Por tanto, pese a que tengan una débil fe, a ellos es abierta la senda para llegar a la salvación. Y a estas personas les será dado el paraíso como reino o morada. Sin embargo, la situación de los creyentes paja es diferente. Esto es porque, tal como les he explicado antes, aunque para ellos ya hubo muchas oportunidades de salvación antes de que llegaran los 7 años de tribulación, no tomaron esa oportunidad y abandonaron la gracia de Dios. Por eso, para que ellos puedan recibir el reconocimiento de su fe otra vez, en una situación en la que ya sucedió el arrebatamiento, deben soportar un sufrimiento cruel para así ser salvos mediante la justicia. No obstante, la verdad es que entre los creyentes paja no habrá muchos que demostrarán fe venciendo en medio de ese sufrimiento cruel. Y aunque hayan muerto como mártires, ellos deben estar satisfechos y agradecidos de morar en la parte más periférica del paraíso. Amados hermanos, entonces ahora vamos a examinar un poco más sobre los 144,000 siervos de Dios. Si leemos el pasaje de hoy, de cada una de las 12 tribus de Israel salía 12,000 personas y en total son 144,000. Les expliqué que aquí con 12 tribus de Israel no solamente hacen referencia al pueblo de Israel en un sentido físico. Ustedes también conocen que la mayoría de las 12 tribus de Israel ha sido extinguida.
y al tener contacto con los gentiles, no hay casi tribu pura de Israel. El pueblo de Israel fue escogido especialmente por Dios como instrumento para cumplir la providencia y el cultivo humano, pero los 144,000 siervos también fueron escogidos por Dios para cumplir la providencia de salvación en los 7 años de tribulación, por lo que se ha expresado espiritualmente que ellos son las 12 tribus de Israel. Aquí, en el hecho que aparezca continuamente el número 12, tanto al decir 12,000 como 12 tribus, está el significado espiritual. En los números que se mencionan en la Biblia, hay muchos casos que contienen significado espiritual. Por ejemplo, el número 3 es el número adecuado y tiene el significado de formar la perfección. Dios también son 3 y al mismo tiempo son 1, existiendo como Dios Trinidad. 3. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y así es Dios Trinidad. Además, la resurrección del Señor después de 3 días de haber sido sepultado, el hecho que Jonás haya estado dentro del pez durante 3 días y las 3 pruebas que recibió Jesús, y entre otros, todos tienen relación con el número 3, que es el número adecuado. A continuación, el 4 es el número de sufrimiento, así como la prueba de 40 años que recibió el pueblo de Israel en el desierto, la vida de esclavitud en Egipto durante 400 años o el ayuno de 40 días de Jesús. El número 4 en general tiene relación con el sufrimiento. En siguiente lugar, 7. El 7 es el número perfecto o completo. Este número significa perfección, y Dios también, después de haber terminado toda la creación durante los 6 días, reposó el 7º día. Y asimismo, cuando Dios da la respuesta, les compartí que lo hace según el criterio de los 7 espíritus. Y también cuando el general Naamán fue sanado delante de Dios, lavó su cuerpo en el río Jordán 7 veces. A continuación, el 12. 12 es el número de la luz. Si leemos Juan 11:9, Jesús dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Entre las 24 horas del día a las 12, el sol está en medio del cielo, por lo que el tiempo es el tiempo más claro del día. Y las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos de Jesús y los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, las 12 puertas de perla, los 12 frutos del árbol de vida están relacionados al 12, que es el número de la luz. Nuestro Señor es la luz verdadera y es la luz perfecta más clara, al igual que la luz del mediodía. Y el Señor, quien es así luz, vino a esta tierra en carne a fin de cumplir la providencia y la salvación. Dios, cuando envió a Jesús, quien es luz, a esta tierra, lo mandó al pueblo de Israel. Dios hizo que Jesús naciera por medio del pueblo de Israel, que está conformado por 12 tribus, que es el número de luz. Y el hecho que los discípulos de Jesús sean 12 también significa que a través de ellos la doctrina de salvación y Jesucristo, quien es luz verdadera, se ha difundido al mundo entero. De igual modo, los siervos de Dios que compartirán del Señor en medio de los 7 años de tribulación, 12,000 son escogidos por cada tribu, encajándose a 12, que es el número de la luz. Por eso Dios levanta en total 144,000, y la razón por la que coloca así a un gran número de personas como evangelistas es porque durante los 7 años de tribulación el tiempo para difundir el evangelio es demasiado corto. 144,000 evangelistas son levantados al mismo tiempo y van al mundo para compartir el evangelio, porque se debe evangelizar a muchas más personas posibles en un corto tiempo y así hacer que alcancen la salvación. Sin embargo, si leemos en el pasaje de hoy, en vez de explicar simplemente que son tal cantidad de personas en cada una de las 12 tribus de Israel y así tal cantidad de personas en total, no lo describe así. Está nombrando a las 12 tribus una por una de la siguiente manera: de la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados. Es más, estos nombres también tienen una ligera diferencia en cuanto al nombre y orden con los 12 hijos de Job,
Por ejemplo, aun siendo Rubén el hijo primogénito, sale de primeras Judá en el pasaje de hoy. Y la tribu del quinto hijo, Dan, ha sido retirada, y en su lugar está la tribu de Manasés. Aquí, sobre el motivo por el que la tribu de Dan fue retirada, podemos conocer si leemos Primera Reyes 12, del 7 al 9, que registra: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Cuando llegó al tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, Israel fue dividido en dos, Israel y Judá. En ese momento Roboam, que llegó a ser el rey de Israel, hizo 2 becerros de oro para que el pueblo los adorara como Dios, con el objetivo de impedir que el corazón de ellos se dirija al templo de Jerusalén que estaba en Judá. Colocó uno en Betel y el otro en Dan para que así los sirvieran en lugar de Dios. El lugar llamado Dan, donde se colocó el becerro de oro, era donde vivían los de la tribu de Dan. Cuando los descendientes de Israel que salieron de Egipto conquistaban Canaán, la tribu de Dan, luego de haber tomado la tierra llamada Lais, ellos cambiaron el nombre de aquel lugar a Dan, que es el nombre de su antepasado. Y así Dan llegó a ser la base de la idolatría, y las personas de la tribu de Dan que vivían en ese lugar fácilmente se impregnaron de la idolatría. De esta manera, a causa de Dan, lugar que llegó a ser el centro de la idolatría, y la tribu de Dan que vivía allí, muchas personas más llegaron a servir a los ídolos y finalmente ir por el camino de muerte. Al tener la tribu de Dan este error grande, no tuvo otra opción que ser retirada de las 12 tribus registradas en Apocalipsis. Es decir, de las 12 tribus que cumplen la providencia de salvación, y en lugar de la tribu de Dan entró el nombre Manasés. Y él es el hijo primogénito de José, quien es el 11º hijo de Jacob. Manasés es el hijo primogénito de José, quien es el 11º hijo de Jacob. No obstante, si leemos en Génesis, esto ya había sido profetizado. En Génesis 48:5, Israel, es decir, Jacob, le dice lo siguiente a José: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Aunque los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, no eran hijos de Israel, es decir, de Jacob, sino sus nietos, él estaba sellándolos en la misma posición de los 12 hijos de Israel. Así podemos conocer que el hecho que Dan se ha retirado de las 12 tribus de Israel y entre Manasés en su lugar, está también dentro de la exacta providencia de Dios, quien ya conocía todo desde mucho tiempo atrás e hizo profetizarlo. Pero dentro de los 12 discípulos de Jesús también hubo un caso similar. Por medio de los 12 discípulos de Jesús debe ser difundido el Salvador Jesús, quien es la luz verdadera. 12 también había Judas Iscariote. Por eso finalmente, en lugar de Judas Iscariote, quien traicionó al Señor, echaron suertes y el discípulo llamado Matías llegó a entrar a la línea de los 12 apóstoles. De esta manera, el hecho que una persona inadecuada de entre los 12 sea retirada y en su lugar entre una persona adecuada, también tiene su significado dentro de la historia del cultivo humano.
Este suceso llega a ser el señal o presagio de que de entre los gentiles que no son descendientes de Israel, el pueblo escogido, también habrá personas que entrarán a la gracia y a la salvación. Romanos 11:17 menciona: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, en versión coreana, olivo verdadero. Aquí, olivo verdadero hace referencia al pueblo escogido de Dios, Israel, y el olivo silvestre a los gentiles, a los que no son israelitas. Y cuando dice que algunas ramas fueron desgajadas, significa que Israel, que es el olivo verdadero, finalmente se alejó de la salvación al haber negado y crucificado a Jesús, quien es su rey. Y el hecho que el olivo silvestre haya sido injertado en lugar de ellas y hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo verdadero, quiere decir que habrá personas de entre los gentiles que alcanzarán la salvación por medio de Jesucristo. Así como la tribu de Dan fue retirada de las 12 tribus y en su lugar entró la tribu de Manasés, y tal como salió Judas Iscariote de entre los 12 discípulos y reemplazó su lugar Matías, habrá personas de entre Israel que saldrán de la salvación al negar al Señor, y en el lugar de ellos los gentiles que aceptaron al Señor al contrario participarán a la salvación. ¿Han podido entender bien hasta aquí? Los que llevan poco tiempo en su vida de fe no podrán comprender bien este mensaje. Aún así, son todos mensajes muy importantes. Al escuchar una y otra vez, llegará el tiempo que los entenderán. Así que por favor, esfuércense por oírlos. Concluye el mensaje. Amados hermanos, hoy les compartí sobre los 144,000 siervos de Dios. Les expliqué sobre la providencia del sumo amor de Dios Padre, quien quiere salvar al menos un alma más en el tiempo final, aún en medio de los 7 años de tribulación. Cuanto más Dios, quien es así de abundante de amor, querrá dar muchas más oportunidades de salvación antes de que lleguen los 7 años de tribulación. Él guía siempre por la verdad para que puedan arrebatar un mejor lugar en el reino de los cielos. Por consiguiente, espero que ustedes graben en su corazón la palabra de 2 Corintios 6:2 que registra, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y espero que todos ustedes recuerden siempre el gran amor y misericordia de Dios. Así amen a Dios, amen más a Dios y sean amados por Él. Oro en el nombre del Señor para que así hoy también se preparen diligentemente como novias y todos ustedes puedan participar juntos con gozo cuando el Señor, quien es el novio, venga al aire por nosotros. Vamos a orar meditando en la palabra que hemos escuchado. Dios Padre, te damos gracias. Hoy hemos aprendido sobre los significados espirituales que contienen las diversas palabras y números que contiene la palabra, tu palabra en la Biblia. Y hemos podido aprender sobre el amor y misericordia tan grande que tú tienes hacia las almas. Ayúdanos a comprender más profundamente de ese amor y justicia que hay en esa providencia tuya y así avanzar con más fe. En nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de paso principio por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso y amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de Gesed de Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad.
desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera. Que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfriado, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el cielo, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales. Dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura, permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren. Que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción. Que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo, enemigo de Satanás, al gobierno de la potestad del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial de los ángeles y con tus ojos que son como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. Amén.